Bueno, estamos atorados, pero no importa, vamos a seguir adelante contándoles que con una participación histórica, y esto se ha destacado no tan solo en nuestro país, el candidato de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, se convierte en el próximo presidente de Chile. Vamos a analizar las elecciones de ayer. Estamos y tenemos ya en pantalla a la académica y cientista política de la USACH, Pamela Figueroa. Muchas gracias por acompañarnos, Pamela. Bienvenida. Muchas gracias, Viviana. Muy buenas tardes. Y también saludamos al director del Centro de Políticas Públicas de la Universidad del Desarrollo, Gonzalo Miller. Muchas gracias también por estar junto a nosotros. Hola Pamela, hola Viviana. ¿Qué tal? Hola Gonzalo. Bueno, vamos a seguir en lo que hemos estado en el ejercicio de poder desglosar algunos números, algunas cifras. Lo primero, ¿a qué atribuyen ustedes esta diferencia? Porque de lo que habíamos hablado los días anteriores, que probablemente iba a ser una elección estrecha. Y por otro lado, el mismo candidato José Antonio Kast durante la mañana seguía diciendo que probablemente si es que esto tenía una poca diferencia, se iba a terminar en los tribunales electorales. Entonces, quisiera también que ustedes hicieran un análisis en cuanto a ¿por dónde pasó esta distancia tan significativa en la votación que tuvo Gabriel Boric versus la de José Antonio Kast? Pamela. Bueno, creo que es una elección que fue zanjada con mucha claridad, ¿no es cierto? 12 puntos de diferencia hicieron que muy rápidamente se hicieran los gestos republicanos que hizo el candidato José Antonio Kast y las distintas autoridades. Y creo que acá hay varias cosas que observar, que tú señalabas inicialmente. Lo primero es un crecimiento muy importante de la participación electoral, que es una participación electoral que aumentó en distintos tipos de comunas, de regiones, y que probablemente ese crecimiento de electores fue lo que determinó fundamentalmente el triunfo del candidato Gabriel Boric. Varios análisis ya se habían hecho previamente de aumentar la participación electoral, cosa que es muy difícil proyectar, sobre todo porque tenemos voto voluntario. Eso podría favorecer la opción de Gabriel Boric, porque fundamentalmente lo que hemos ido mirando, sobre todo desde el plebiscito de octubre de 2020, es que cuando se sumó en el plebiscito 2020 casi 1 millón de nuevos electores, que fueron principalmente jóvenes y mujeres jóvenes, eso determinó, ¿no es cierto?, una agenda de cambio, en ese caso constitucional, y en este caso aumentó el electorado en una cifra aún mayor. Ha sido la elección con voto voluntario más masiva que hemos tenido, y lo que sí pudimos observar, todavía no sabemos cuántos de esos son jóvenes, cuántos son mujeres, pero sí probablemente por la distribución geográfica y un poco por lo que fue el tono de la campaña, uno podría proyectar que son fundamentalmente jóvenes y mujeres que concurrieron a los locales de votación a dar su apoyo al candidato de la izquierda, Gabriel Boric, que tuvo, ¿no es cierto?, un triunfo muy importante, y eso transformó esta elección en una elección histórica por 3 cuestiones fundamentales. Primero, por la gran cantidad de votación en un contexto de voto voluntario. Segundo, porque es el presidente de Chile que ha sido más votado en voto efectivo. Y tercero, porque además eligió al candidato más joven de nuestra historia y el segundo más joven a nivel mundial. Entonces creo que hay varios factores que configuran no solamente la elección presidencial, porque a partir de la elección presidencial se abre, ¿no es cierto?, un escenario político que sin duda va a reflejar un nuevo ciclo político en nuestro país. Perfecto. Gonzalo, ¿coincides tú con este nuevo ciclo político y también a qué atribuyes o cómo analizas cerca de 1 millón de personas que se incorporó en la segunda vuelta y que, vamos a tener que esperar ahí el desglose, se habría ido mayoritariamente a la candidatura de Gabriel Boric? Sí, Viviana, yo creo que quizá a diferencia de otras elecciones, en esta elección quizá hubo menos sorpresa, porque las encuestas estuvieron bastante bien en la primera y también en la segunda vuelta, ¿no? Ya no solo CADEM, sino también Panel Ciudadano de la Universidad del Desarrollo, mostraron una diferencia que estaba en un rango en torno a los 10 puntos, entre 8 y 10 puntos a favor de Gabriel Boric. Esa diferencia se extendió un poco más
pero que estaba dentro del rango de un triunfo no estrecho, ¿no? Un triunfo amplio. Ahora, en la evolución de eso era de que José Antonio Kast había tenido unas muy malas primeras 2 semanas y había tendido a mejorar hacia la segunda quincena de la segunda vuelta. Ahora, eso es lo que mostraba la encuesta, que si la elección hubiera sido 15 días antes, la diferencia podría haber sido 18 puntos, 18, 20 puntos, que es lo que marcaba la encuesta, y se fue reduciendo hasta llegar hasta 11 puntos, 12 puntos, finalmente la elección. De lo más significativo, creo yo, y digno de aplauso, la participación, ¿no? Para aquellos que le tenían poco al voto voluntario, me doy cuenta cuando hay elecciones relevantes, convocantes, finalmente terminan votando más de 8.600.000 chilenos, o sea, un 55% del padrón. Fue muy importante. Ahora, eso no se distribuye homogéneamente. Se produjo un fenómeno muy similar al de 2017, ¿no? Que también se pelaba una elección estrecha entre Alejandro Guillén y Sebastián Piñera, y termina entrando un gran caudal. En ese minuto entraron casi 1 millón de personas también, y se produjo una amplia diferencia entre Sebastián Piñera y Alejandro Guillén, un fenómeno similar al que ocurre ahora. Yo creo que, y comparto con Pamela, es que hay que mirar sobre todo en los grandes núcleos urbanos. O sea, la diferencia, casi toda la diferencia, casi el 90% de la diferencia de votos entre Boric y José Antonio Kast, que está hecha entre la región metropolitana y la quinta región. De los 900.000 votos, ahí hay casi 800.000 votos de diferencia. Y por lo tanto, el ingreso y el aumento de participación en la región metropolitana fue decisivo para el momento del resultado. Piensa tú que el promedio quedó alto, el promedio del país en 55, pero en la región metropolitana rozó el 60% el porcentaje de participación. Claro, y muchos de los analistas coinciden en que probablemente el triunfo estuvo marcado por esa incorporación de votos que no estuvo durante la primera vuelta. Y ahí, Pamela, también otra cosa que se constató, por ejemplo, vamos a la región de Antofagasta, con la decisión tomada por Franco Parisi de entregarle a última hora, tal vez algunos decían que eso puede haber incidido a José Antonio Kast, pero que hace que igual Gabriel Boric gane en esa región, pensando que era un bolsón electoral que le había dado el triunfo en la primera vuelta. Entonces también, ¿cómo ya debiésemos dejar enterrado esta lógica de endosar los votos y de estos cálculos que se hacían de que probablemente todo eso se iban a ir a quien el candidato votaron le diera su apoyo? Sí, bueno, en general los analistas siempre decimos que es imposible endosar los votos. Yo creo que algunos optimistas hacen suma y restas de los resultados de los posibles candidatos, pero menos en el caso de el candidato Franco Parisi, que recibió, ¿no es cierto?, muchos votos de descontento hacia el sistema político en una campaña poco programática, un candidato que no estuvo en ningún debate. Entonces creo que él logró en primera vuelta como recoger ese voto de descontento, que no eran votos ni del Partido de la Gente ni de Franco Parisi. Y creo que también, bueno, él hizo un acto electoral más fuera del periodo electoral. Bueno, cometió muchos errores y yo creo que está claro que esos votos, ese 1 millón de votos, no necesariamente era un voto programático hacia alguna propuesta específica del candidato Parisi. Y creo también que hay ahí que reconocerle un acierto a Gabriel Boric, porque Gabriel Boric, entendiendo lo que había sido la elección en primera vuelta, él incorpora a una figura muy fuerte a su comando como jefa de campaña, que es la doctora Isquia Siche, que tiene una fuerte identidad con el norte de Chile, y de hecho ella inicia el proceso de campaña en segunda vuelta recorriendo el país de norte a sur, visitando las distintas localidades, y pusieron un énfasis bastante importante en esa zona porque se sabía que era una zona esquiva, compleja, pero que tradicionalmente es un voto más de izquierda, de centro-izquierda. O sea, Pamela, ¿tú crees que hay un factor Isquia Siche en específico y ya puso mucho foco en el norte? Totalmente. Yo creo que además hay un factor Isquia Siche en general en el triunfo de Gabriel Boric. ¿Ya? Yo creo que la incorporación de un liderazgo como Isquia Siche, que es un liderazgo más del mundo social, ¿no es cierto?, también que representa todo lo que ha sido la irrupción de las mujeres en la esfera pública, en la esfera política, es muy importante para entender cómo Gabriel Boric pasó de su votación en primera vuelta, ¿no es cierto?, que esa votación es muy cercana a lo que fue la primaria Pro Dignidad en julio de 2021,
a ser el presidente más votado y llegar a su 55%. Eso no es solo endosamiento de partidos, sino que realmente es movilizar a un electorado que antes no había participado. Y uno de los factores nuevos que hay es la participación de Isquia Siche. Antes de ir de nuevo con Gonzalo, quería preguntarte, ¿y eso da a entender que probablemente sea parte de su gabinete? Bueno, o sea, una decisión ya del presidente electo es difícil saber porque en general los momentos de campaña son distintos a los momentos de gobierno. Entonces, el presidente electo ya ha dado ciertas señales de que quiere un gabinete paritario con representación de regiones, no ha dado más información, pero podría ser uno de los nombres que podrían acompañarlo en su gobierno. Gonzalo, ¿cómo analizas también la discusión que se está dando hoy en Chile Vamos respecto a una reconfiguración que pasa primero por algo político de alguna manera, que es qué pasa con republicanos y se incorpora formalmente? Lo que vimos hoy es que probablemente el Renovación Nacional y Evópoli no están dispuestos a aquello, la UDI está con una posibilidad que todavía ahí mantienen, pero también en otro que tiene que ver con un aspecto ya más ideológico, que es cómo se reconecta con sectores más populares, que también en esta elección se volcaron mucho más hacia la candidatura de Gabriel Boric que la de José Antonio Kast. Sí, sin duda. Yo creo que primero Chile Vamos tiene que rearticularse como conglomerado. Yo creo que es muy bueno que lo quiera hacer, ¿no? Y cualquier otra alianza sea una discusión hacia el interior de Chile Vamos, primero, entre la UDI, Renovación Nacional, el PRI y Evópoli. Yo creo que eso me parece muy razonable. Más allá del apoyo que le dieron a José Antonio Kast como candidato presidencial en segunda vuelta, que lo hacen de acuerdo a lo que sus propias bases, ¿no? Se habían movilizado. Ahora lo que corresponde es ver qué tipo de relación. Y en eso yo creo que también José Antonio Kast va a tener algo que decir. Todavía no sabemos si José Antonio Kast va a volver a ser el presidente del Partido Republicano, va a querer tener una estrategia distinta, es decir, mantenerse como un liderazgo de todo el sector, o va a regresar al Partido Republicano. Yo creo que eso también va a ser interesante para ver de qué manera también lee él autocríticamente la derrota, independiente de que si uno mira en mayo, la derecha obtiene el 26% de los votos, en noviembre obtiene el 40% y finalmente José Antonio Kast llega al 44% de los votos en segunda vuelta. Gonzalo. Si uno lo mira en votos efectivos, Viviana, dice, bueno, termina movilizando un poco menos votos, o sea, debe estar como a 50.000 votos de los que obtuvo Sebastián Piñera en 2017. O sea, aquí lo que hubo una irrupción de nuevos votos y un cambio provocado por los nuevos electores, no tanto por el crecimiento que uno podría esperar naturalmente de las campañas. Yo creo que eso también va a estar dentro de la conversación, pero Chile Vamos tiene un proyecto, creo yo, más moderado, una centroderecha con distintas identidades, que es crítica de algunos voceros de republicanos. Yo creo que el propio José Antonio Kast a esta altura fue muy crítico de algunas vocerías del mundo de republicanos. Recordemos que uno de los diputados, de hecho, tuvo que renunciar al partido, tuvo que irse, ¿no? Y enfrentar una sanción del propio partido. Entonces, ¿cuánto influyeron estos errores, Gonzalo, crees tú, sobre todo lo que pasó con Johannes Kaiser o con Gonzalo de la Carrera, y esa tensión que quedó bien en evidencia también en los últimos días? Yo creo que fue determinante porque le impidió moderarse. Así como, Pamela, yo comparto, Gabriel Boric contó con una Isquia Siche que le facilitó mucho el cambio, ¿no es cierto? Uno veía que salía Camila Vallejo y el Partido Comunista y entraba a Isquia Siche y refrescaba la escena. Había una nueva propuesta, un nuevo lenguaje y una apertura que le permitió reunirse con Ricardo Lagos, con Michelle Bachelet, ¿no es cierto? Y así sumar apoyos. Más allá de sus cambios de posición. En cambio, José Antonio Kast apareció como muy capturado por los elementos más extremos. Le costó mucho controlar esos elementos y además abrirse, ¿no? a integrar no solamente nuevos liderazgos, sino que también integrar nuevas propuestas. Y yo creo que esa fue una de las claves de la segunda vuelta en esta competencia, porque se moderaba más en las propuestas. Pero a tu parecer, también era quien era más creíble en esa moderación. Pero a su parecer, entonces él sí debiese tener un rol importante, preponderante en lo que va a ser la oposición, pensando también en que es el candidato que es derrotado, pero con una votación que está en los 3 millones y tanto. No, sin duda, o sea, el liderazgo, por eso digo, el liderazgo de José Antonio Kast está ahí. Lo que pasa es que él transitó hacia ser un liderazgo más amplio dentro de la derecha. Si va a mantener esa posición, yo hago el recuerdo, cuando gana Sebastián Piñera renuncia a Renovación Nacional y se mantiene como una figura de la centro derecha,
para tratar de mantener su liderazgo. Yo creo que José Antonio Kast debería evaluar algo similar, pero es una decisión personal. Yo creo que igualmente legítimo si él decide volver a ser el presidente del Partido Republicano y mantenerse en esa esfera. Lo que pasa es que eso naturalmente lo arrincona un poco. Pamela, ¿y tu parecer respecto a lo que está ocurriendo también en Chile? Vamos, y te lo pregunto en torno a quién podría ser esa figura de la oposición. Pensemos, por ejemplo, en Brasil. Jair Bolsonaro, y que tuvo a Lula da Silva, tuvo hasta preso varios meses, y donde ahora es la fuerza política que probablemente tome el poder luego de lo que fue el gobierno de Jair Bolsonaro. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, con Sebastián Piñera? ¿Qué pasa con José Antonio Kast? ¿Cómo analizan? Y también te sumo ahí la pregunta, porque si nos vamos al desglose de la votación, en los sectores más populares de nuestro país hubo un voto que la derecha no logró en esta, y que hubo además un cambio en relación a la primera vuelta. Entonces, ¿cómo también ves lo que ocurre en lo que va a ser desde marzo la oposición? Bueno, primero no haría ninguna comparación entre Chile actual y Brasil de Jair Bolsonaro, porque Bolsonaro es un líder que generó un tremendo retroceso autoritario en Brasil, y Lula es un expresidente que fue perseguido injustamente, y los casos luego se señalaron. Entonces creo que es muy difícil hacer una comparación de eso con lo que podría ser la oposición de la derecha. Yo creo que la derecha, como bien dice Gonzalo, está en un momento de que tienen que calibrar sus liderazgos. José Antonio Kast, lo decía Gonzalo de la Carrera, ellos decían, no se sentían perdedores, porque decía, somos un partido nuevo que en un periodo muy breve logramos ganar, pasar una primera vuelta y llegar a segunda vuelta con un 44% de los votos, un partido emergente en la derecha. Por tanto, creo que ya tiene una ganancia desde esa perspectiva. Ahora va a venir la decisión también de los partidos más tradicionales de la derecha democrática, de la UDI, Renovación Nacional, Evópoli, donde hubo mucha dificultad, como bien lo escribía Gonzalo, de apoyar la candidatura de Kast, porque Kast fue poco generoso en ser más flexible con su programa. Él decía, bueno, apóyenme, pero no quiero hacer cambios sustantivos al programa, y eso sin duda generó mucha tensión. Vimos el día domingo, antes de que se dieran los resultados, que algunos partidos de derecha no estaban seguros si ir a acompañar a Kast al momento de la lectura del resultado. Entonces creo que la derecha, que ha tendido a tener distintas visiones, ¿no es cierto?, de la sociedad, también va a hacer una revisión probablemente con el cambio generacional de la política. Me imagino que también en la derecha van a surgir liderazgos más jóvenes que van a tratar de incorporarse en este nuevo ciclo político. Entonces, como toda oposición política, viene un momento en que la derecha tendrá que posicionarse, tiene una representación importante en la Cámara de Diputados, no nos olvidemos de eso, y en el Senado, pero también ahí hizo una irrupción, por ejemplo, el Partido Republicano con 15 parlamentarios. Entonces, hay la recomposición de la oposición de derecha, me imagino que va a ser en el Congreso, y probablemente van a surgir de ahí nuevos liderazgos. No sé si José Antonio Kast realmente va a ser el liderazgo de la derecha. Creo que eso todavía hay un tiempo para que decante. Perfecto. Pamela, Gonzalo, les agradezco a los dos la posibilidad de conversar, de escuchar también ahí los análisis posterior a la jornada del día de ayer. Que estén muy bien, muchas gracias. Muy buenas tardes, mucho gusto. Chao Viviana, chao Gonzalo. Vamos a la pausa, 6:14, hacemos el alto y volvemos.